Endeudamiento en alza, y la verdad que los números alarman ya desde el año pasado, pero se incrementan durante este 2026. Los hogares endeudados en estos momentos en nuestro país se han incrementado hasta en un 65% interanual, es decir, de un año al otro 65% más, con lo cual habla de una problemática creciente que ya excede solamente a los sectores vulnerables. El crédito para el consumo básico, es decir, servicios, el alimento cotidiano, lo que necesitas para subsistir, se ha incrementado hasta en un 40%. Es decir, tenés que tomar deuda para pagar lo que antes podías cubrir con tu salario. Vamos a pasar a la placa siguiente porque en este sentido vamos a hablar de la problemática que están exponiendo bancos y billeteras virtuales. ¿Y de qué hablan? De la morosidad. Ya es superior al 30%, es decir, se sumás la morosidad en bancos que ronda entre el 5 y el 8%, más la de billeteras virtuales que se ha incrementado muchísimo durante el presente año, llegás a esta cifra. El peso de deuda sobre el ingreso, es decir, cuánto ocupa de tu salario, en estos momentos alcanza el 50%, es decir, la mitad de lo que cobras lo tenés que utilizar para pagar las deudas, porque te fuiste endeudando y genera una bola tal que no llegás, obviamente, a cubrir a fin de mes, entonces pagás las deudas para poder seguir endeudándote después, cuando no te alcance la plata. ¿Qué se está presentando en materia legislativa en este sentido para dar una respuesta a esta problemática? Distintos proyectos. Algunos van desde programas de refinanciación, que de alguna manera sean cubiertos con el Estado para ayudar a las familias a que puedan saldar sus deudas y de alguna manera obtener una cierta libertad financiera. También propuestas de alivio fiscal y crediticio, es decir, que sea un tanto más económico y que incluso se le pongan topes a los bancos y a las billeteras a la hora de ofrecer dinero para que no se caiga en la trampa de tener que endeudarse porque no te queda otra, pero después no podés pagar lo que te imponen porque se ha incrementado muchísimo en relación a lo que pediste. Y por supuesto también lo que señalamos siempre, la importancia de la educación financiera. Hay sectores que dicen que debería estar ya desde nivel primario, secundario, un tipo de educación financiera para que cuando vos llegues a la vida adulta te puedas sostener mucho mejor en lo económico. Evidentemente una problemática creciente en nuestro país que conduce a una preocupación ya por parte de los legisladores, más en una situación en la cual el país se presenta cada vez como más inflacionario y lo cierto es que las familias no están llegando a cubrir lo mínimo con sus salarios. Y si hablamos de educación financiera, también hablamos de algunas claves que tenés que conocer para no caer en la trampa, a veces de tarjetas de créditos, de préstamos que te ofrecen, que pueden ser muy tentadores, pero que te llevan a una problemática mayor. Estamos junto a Macarena Roschini, que es máster en finanzas, justamente para que nos brinde información al respecto. ¿Cómo estás? Buena mañana. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación también. Recién hablábamos de la problemática de las familias. Cada vez estamos más endeudados y en este sentido son muchos los que dicen, ni siquiera sé cómo llegué a este punto. ¿Cómo se llega justamente a eso? ¿Cuáles son las trampas del sistema? La realidad es que por un lado llegamos al punto de endeudarnos y más que nada la situación actual en donde uno toma créditos para poder solventar el consumo básico y las necesidades básicas del día a día. Llegamos a ese punto cuando hay un desfasaje entre lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos mensuales. Yo siempre insisto mucho a mis clientes, a mis seguidores también en las redes, que es clave entender nuestras finanzas personales y entender cuánto ganamos por un lado, que eso es más fácil porque cuando uno trabaja en relación de dependencia tiene el sueldo que ingresa una vez por mes. Los empleados que son más los independientes, sí se les suele complicar hacer este cálculo, pero también es importante entender cuánto ingresa para después también entender cuánto gastan mes a mes, cuánto necesitan para vivir, que esta es una pregunta que yo siempre hago y la mayoría de las personas no lo saben. No saben cuánto gastan por No mes. saben. O sea, gravísimo, porque si no sabes cuánto gastas, menos sabes si podés ahorrar y si vas a poder pagar una deuda después. Ahora, necesito una clave. ¿Qué es lo que no hay que hacer bajo ningún punto de vista? Lo que no hay que hacer es gastar más de lo que nos ingresa, que es el motivante a después tomar este tipo de créditos que nos terminan llevando a una situación medio irreversible, porque uno si se endeuda, antes veíamos la relación de las cuotas de los créditos en base a los salarios es de un 50%. Si tenemos una cuota tan alta, la verdad es que lo que va a suceder es que mes a mes uno va a ir tomando más crédito para poder seguir viviendo y pagar ese crédito que sacó en un primer momento. Y esto implica estar todo el tiempo generando nuevas deudas, nuevos intereses que no son para nada baratos. Entonces, lo ideal es tratar de
vivir acorde a nuestros ingresos, ¿no? Eso parece muy lógico, Macarena, pero la realidad de las familias es que no les alcanza. Dice, bueno, yo tengo que intentar cubrir este gasto porque me lo exige, no sé, mi familia, el hecho de que tengo hijos en edad escolar o, bueno, una situación X que puede ser hasta de salud. Entonces, en esa situación dice, me endeudo. Y muchos recurren, por ejemplo, para algunos gastos que se consideran frecuentes, la tarjeta de crédito. Y pagan el saldo mínimo. ¿Cuál es el costo de pagar el saldo mínimo en tarjetas de crédito? Altísimo. Realmente es una de las peores tasas que hay en el mercado. Uno a veces no lo dimensiona porque en el momento te dicen pagar el saldo mínimo y dices sí, ya fue y después me olvido, pero la realidad es que se va generando una deuda que va generando intereses muy altos que terminan teniendo una tasa efectiva de mayor al 100% anual. Cuando hablamos de una inflación de un 30%, cuando hablamos de tasas de, si uno va a tomar un crédito personal, tenemos tasas alrededor de un 70%. Entonces, pagar el mínimo es una de las peores formas de financiarnos. O sea, a la hora de endeudarte te conviene más, entonces, recurrir a un préstamo que a una tarjeta de crédito. Sí, efectivamente. Obvio no es lo mismo porque un préstamo uno se compromete por un mayor plazo, pero generalmente las tasas suelen ser menores. Hablamos que es más conveniente antes que pagar el mínimo de la tarjeta. Por supuesto, pagar la tarjeta al día sí es más conveniente porque ahí no hay un interés, ¿no? Pero sí, los préstamos personales suelen ser los más convenientes en los bancos directamente. En este sentido sería una solución ante una situación extrema. Ahora, si yo puedo llegar a pagar el total de la tarjeta, ¿en ese caso sí me conviene más que el préstamo o no? Exacto, sí. Sí, porque cuando uno, digamos, financia algo en cuotas con la tarjeta, por ejemplo, cuotas sin interés, o a su vez paga con la tarjeta de crédito para pagarlo al mes siguiente y posponer por lo menos un mes, que algo nos alivia, ¿no? Financieramente, eso está perfecto. El problema es cuando uno no paga el total, paga el mínimo. Ahí empiezan a correr estos intereses tan altos de los que hablamos y en ese caso sí sería mejor tomar un préstamo personal para poder pagar el total de la tarjeta. Ahora imaginemos el peor escenario, ya estoy al borde del default, es decir, ya estoy en una situación crítica. ¿Cómo hago a partir de ahora para salir de esa situación en donde ya me endeudé? ¿Qué recomendaciones darías? En primer lugar, tomar conciencia de la situación, anotar todos los préstamos que tengo. A las personas les pasa que generalmente tienen más de un préstamo. Entonces, anotarlos, averiguar las tasas. Las personas generalmente no saben a qué tasas se están endeudando. Y, por ejemplo, en la tarjeta de crédito, en el resumen, arriba de los consumos, te dice la TNA, tasa nominal anual. Siempre tienen que saber que la tasa efectiva, la que evidentemente nos termina jugando en contra, es mayor. Entonces, de la TNA vamos a pagar un poco más. Esto no lo suelen mostrar los bancos ni las billeteras virtuales, es un dato un poco más oculto, pero esa TNA ya nos da una base, que es esto que les decía, en las tarjetas de crédito es de aproximadamente un 78%. Ajá. Bien. Y fíjate que antes te decía, la tasa efectiva está arriba del 100, es bastante la diferencia. Claro. Pero bueno, en primer lugar, anotar todas las deudas que tenemos. Por otro lado, armar un plan de pagos, un orden de prioridades. Bueno, ¿cuál es la deuda que tengo que me cobra la tasa de interés más alta? Por ejemplo, si me endeudé con las billeteras virtuales, ¿sabes cuánto son las tasas efectivas? No, ¿cuánto? Arriba del 400%. Que ahora te están ofreciendo todo el tiempo préstamos en billeteras virtuales. 400% más pagás. Sí. O sea, 4 veces más de lo que pediste. Exacto, anual, obviamente. Tremendo. Pero realmente esto es tremendo y hay muchas personas que toman este préstamo por lo que decís vos. Está ahí al alcance de la mano. Cuando uno va a hacer la transferencia te dicen, che, si querés, financialo. Y ahí mismo te dice, tasa efectiva 400 y pico es. Pero uno a veces en el momento no lee la letra chica. Hay que empezar a leerla y tomar dimensión, porque imaginen, un 400% versus el 100 de la tarjeta versus un 70 y pico de un crédito personal, hay mucha diferencia. Hay que priorizar. Para ser el hombre más respetado donde sea en el 2026, empieza el reto de calistenia militar. Muchos se rinden en 2 semanas. Y si yo estoy endeudado con una billetera virtual, si pagué el mínimo de la tarjeta, bueno, empezar a ver qué préstamo personal puedo adquirir para solventar, para cancelar esas deudas. Y la clave es hacerlo con un plan, porque algo que pasa mucho también, a veces escuchan una nota como esta y dicen, bueno, chau, mañana voy al banco, pido el préstamo, trato de cancelar las deudas y después ese préstamo que tomé lo termino usando para consumo y se sumó a mi lista de préstamos.
Ojo con eso. Claro. Siempre organización, orden de prioridades, como decía, ir cancelando las deudas de a poco y también entender que si están en un momento en donde están endeudados, en donde la cuota de esas deudas que tienen, esos créditos que han sacado, representa tanto como un 50% del sueldo, es una situación delicada que sí o sí va a implicar sacrificio. Entonces, no seguir consumiendo de la misma manera en la que lo vine haciendo hasta ahora, que me trajo hasta acá. Y si yo sí sigo así, probablemente termines más endeudados, pagando más intereses. Entonces, la idea es tratar como de hacer... ¿Vieron cómo hizo el gobierno para llegar al famoso déficit cero? Y bueno, es lo mismo, cerrar todas las canillas, ajustarme al máximo, ponerme a pagar todas las deudas caras y de a poco van a ver que van a ir saliendo adelante. Es una situación complicada que requiere mucho esfuerzo, por supuesto, pero se puede salir adelante y eso es lo importante, organizarse para ver la luz al final del túnel, ¿no? Claro, y lograr esa libertad financiera tan Exacto. deseada que lamentablemente la mayoría de las familias argentinas han perdido. Siempre te damos también esta recomendación, antes de solicitar un préstamo, anda hasta el banco, tómate el trabajo, habla con la persona que te va a poder decir, sí, mira, te conviene o qué podés hacer, busca asesoramiento o bien podés también chequear a través de redes sociales. Sabemos, Macarena, que tenés una muy conocida, es Maca en el Mercado, ¿verdad? Así es. @Maca en el Mercado, donde ella siempre está vertiendo también algunos conocimientos. Es una manera de educarte antes de tomar deuda. Hoy nos llevamos este tip, tomar un préstamo para pagar todo y después solamente te ocupás de ese préstamo con mucho esfuerzo. De esta manera te hemos dado también una forma de respuesta a una situación que lamentablemente nos preocupa mucho, que ha llevado a los legisladores inclusive a presentar proyectos también para ponerle un tope a billeteras virtuales, a bancos, para que no se abusen ante una situación crítica. Gracias, Macarena. Gracias a ustedes, un placer.